Para cada uno de ustedes un especial abrazo, mi amistad y mi cariño. Gracias por acompañarme nuevamente. Yo siempre le doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de estar acompañándolos a ustedes en este proceso maravilloso de un despertar que yo también lo estoy viviendo cuando empezamos a ver la vida de una forma real, de una forma verdadera, saliendo de ese estado profundo de ignorancia que nos ha acompañado durante tanto y tanto tiempo. Ignorancia como pensar de que la muerte es una realidad, cuando todos sabemos ya hoy que la muerte no existe. Eso es algo que está demostrado. Las experiencias de miles de personas en el mundo entero que han contado, producto de estar cercanas a la muerte y haber regresado porque no era su momento, todos cuentan exactamente las mismas experiencias. Ateos, hindúes, católicos, cristianos, gnósticos, todas las tendencias del mundo contando exactamente las mismas experiencias. Mis apreciados amigos, una cosa puede ser casualidad, dos pueden ser coincidencia, pero cuando hay miles de casos similares, simplemente lo que quiere decir es que hay algo atrás que nosotros todavía no conocemos y que necesita investigación. Pues hoy a ustedes les traigo investigaciones que nos van a sacar de cualquier tipo de duda cuando empezamos a entender que la reencarnación también es un proceso natural. Y hoy les traigo pruebas a ustedes de que la reencarnación existe, pero pruebas científicas, investigaciones que se han hecho, personas que han dedicado su vida a investigar este tema, que para muchos de nosotros o para muchas personas termina siendo algo irreal, pero cuando hay tanta evidencia que ha sido investigada, tanta información corroborada, demuestra que después de la vida sigue habiendo vida y que la reencarnación también termina siendo un proceso completamente natural. La reencarnación es otra cosa más que la continuación de la vida en ese proceso de aprendizaje espiritual que todos tenemos que llevar. Hace pocos días llegó a mis manos este libro, un libro que es maravilloso, que es un clásico, por supuesto que todos en su gran mayoría lo hemos escuchado, que es un libro titulado Muchas vidas, muchos maestros, del Dr. Brian Weiss. Este libro narra cómo una persona de nombre Catherine llega a su consulta porque viene con una serie de situaciones, de traumas que no le permiten vivir, y en su terapia, en su hipnosis, él empieza a darse cuenta que esta mujer empieza a hablar de vidas pasadas y empieza a interesarse por el tema, un tema en el cual él era completamente escéptico. Pero en el capítulo 3 me encuentro con algo que es realmente maravilloso, que quiero leérselo a ustedes porque seguramente le va a servir a algunos para comprender cómo ha sido la manipulación a través de la historia de la humanidad. Por qué muchas religiones han manipulado la vida de los seres humanos y cuál es el interés de hacerlo y por qué lo hacen. A pesar de que esto son evidencias, lo que vamos a compartir hoy, hay muchas personas que a pesar de que son evidencias científicas, se van a seguir resistiendo a creer de que esto sea cierto. Los comprendo plenamente. Claro que sí, pero si empiezan a investigar, poco a poco también van a salir de ese estado de ignorancia. Y creo que usted se lo merece, sus familias y el mundo entero se merece seres más conscientes, entendiendo que somos seres espirituales viviendo una vida mucho más responsable. Les voy a leer lo que tiene este capítulo 3 de este libro de Muchas vidas, muchos maestros. Una semana después, Catherine entró alegremente en mi consultorio para la siguiente sesión de hipnosis. Hermosa de por sí, estaba más radiante que nunca. Me anunció, feliz, que su eterno miedo a ahogarse había desaparecido. El miedo a asfixiarse era algo menor. Ya no la despertaba la pesadilla del puente que se derrumbaba. Aunque había recordado los detalles de su vida anterior, aún no tenía el material realmente asimilado. Los conceptos de vidas pasadas y reencarnación eran extraños a su cosmología. Sin embargo, sus recuerdos eran tan vívidos, las visiones, los sonidos y los olores tan claros, tan poderosa e inmediata la certeza de estar allí, que debía haber estado. La experiencia era tan abrumadora que ella no lo ponía en duda, pero se preguntaba cómo conciliar eso con sus creencias y su educación. La confrontación entre toda la cantidad de creencias que nosotros tenemos con vivencias que las personas están teniendo. Durante esa semana, yo había repasado el libro de texto de un curso de religiones comparadas que había seguido en mi primer año en la Universidad de Columbia, dice el Dr. Weiss.
Había ciertamente referencias a la reencarnación en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. En el año 325 después de Cristo, el emperador romano Constantino el Grande, junto con Helena, su madre, habían eliminado las referencias a la reencarnación contenidas en el Nuevo Testamento. El segundo concilio de Constantinopla, reunido en el 553, confirmó ese acto y declaró herética la idea de la reencarnación. Al parecer, consideraban que esta idea debilitaría el creciente poder de la Iglesia, al conceder a los seres humanos demasiado tiempo para buscar la salvación. Sin embargo, las referencias originarias habían existido. Los primeros padres de la Iglesia aceptaban el concepto de la reencarnación. Los primitivos gnósticos, Clemente de Alejandría, Orígenes, San Jerónimo y muchos otros, estaban convencidos de haber vivido anteriormente y de que volverían a hacerlo. Pero yo no había creído nunca en la reencarnación, dice el Dr. Weiss. Ni siquiera había pensado mucho en el tema. Aunque mi temprana educación religiosa hablaba de una vaga existencia del alma después de la muerte, la idea no me convencía. Ese es un dato muy interesante y muy importante tenerlo en cuenta. Esto que les acabo de leer indudablemente nos da una muestra más de cuántas cosas equivocadas nosotros hemos creído y cuánta manipulación en el mundo entero siempre ha habido para mantener al ser humano sometido. Pero hoy quiero dejarles a ustedes una evidencia maravillosa de que la reencarnación sí existe. Hay evidencias científicas que la quiero compartir. Hay 3 casos especiales que hoy ustedes van a conocer y que pueden ustedes mismos investigar para que se den cuenta que no es producto del invento de nosotros, sino es producto de la investigación de que por fortuna hay personas que se han interesado en profundizar en este tipo de conocimiento. En el año de 1967, escuchen esto, 1967, ya tiene más de 50 años, se creó la División de Estudios Perceptuales en la Universidad de Virginia. Una división que la creó el doctor Ian Stevenson, ya que él se empezó a dar cuenta que había muchos testimonios de niños que empezaban a hablar de vidas pasadas. Este hombre, que durante 10 años fue el decano de la Facultad de Psiquiatría de esta universidad, crea esta división y empieza una serie de investigaciones. Él dejó documentado más de 3,000 casos. Hoy son más de 20,000 casos que están documentados, ya que el doctor Jim Tucker continuó con esa investigación. El doctor Jim Tucker es la persona que ustedes ven aquí en pantalla, una persona que es psiquiatra infantil, que empezó a acudir al llamado de tantos padres de familia que decían: mis hijos están diciendo cosas que yo no entiendo. Seguramente, escuchen esto, apreciados amigos, seguramente ustedes habrán escuchado en algún momento de su vida a sus hijos, a la edad de aproximadamente 3 o 4 años, decir cosas que uno no entiende, diciendo y expresando cosas que dicen: este niño tiene demasiada imaginación. Pues seguramente tal vez no era ningún tipo de imaginación, sino era la manera de empezar a manifestar que habían vivido vidas anteriores. Hoy les voy a contar el caso de 3 personitas. El primer caso es un caso maravilloso de un niño de nombre Atlas. Este niño es un chico que a la edad de 1 año y medio empieza a tener pesadillas. No puedo mostrar imágenes por ser un niño y en el canal está completamente prohibido, por eso no lo puedo hacer. Pero ustedes lo pueden investigar. Este niño de nombre Atlas empieza a tener pesadillas al 1 año y medio, se revolcaba en la cama como si algo le estuviera doliendo. A la edad de 5 años iba con su mamá en un carro cuando de pronto pasan por un parque y el niño dice: ¿cómo extraño cuando mi mamá me traía al parque? Su mamá se sorprende y le dice: ¿querrás decir cómo extrañas cuando yo te traía al parque? Y el niño le responde: no, cuando mi otra mamá, la mamá de los cabellos bonitos, me traía al parque. Su mamá queda completamente sorprendida y le dice: ¿y si tenías otra familia, cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba tu mamá? Y él responde: mi mamá se llamaba Washington. Y le pregunta: ¿y cuál era tu nombre? Y el niño responde: Jalen Robinson. Estaba muy pequeño cuando morí porque me mataron, dice el niño. La mujer queda completamente sorprendida y empieza la investigación.
Y en la investigación se encuentra con que todo lo que el niño le decía era perfectamente real. Se encontró en las noticias el asesinato de un niño de solo 18 meses. La niñera lo había asesinado y su mamá se llamaba Washington y el niño se llamaba tal cual le había dicho. Esta mujer, completamente angustiada y sorprendida, empieza a buscar ayuda y se encuentra con la Universidad de Virginia. Llama y viene el doctor Tucker a su hogar y le hacen al niño una serie de pruebas. Las pruebas consistían en algo muy simple pero muy verídico. Le colocaron una serie de fotografías para que él empezara a identificar todo lo que él decía que había vivido. Le colocaron fotos de mujeres y eligió la foto de su mamá. Le colocaron fotos de hombres y eligió la foto de su papá. Le colocaron las fotos de diferentes parques y reconoció al parque al cual él iba constantemente. Reconoció la casa donde él vivía. Todas las pruebas que le hicieron a este niño eran perfectamente validadas. Y ese niño respondió con total seguridad y con una alegría enorme todas las pruebas que le hacía el doctor Tucker. Ahí empieza a abrirse una puerta supremamente grande, donde empieza a decirse todo lo que este niño soñaba, todo lo que este niño gritaba, era perfectamente real. Jaylen había muerto en el año 2005 y este niño, Atlas, había nacido en el año 2014. Este segundo caso es un caso supremamente importante, ya que es el caso con mayor verificación. Quiero decir con esto que todas las cosas que este niño decía pudieron ser verificadas de manera perfecta. Es el caso del niño Ryan Hammonds. Es un niño que decía haber vivido una vida anterior en Hollywood. Cada vez que aparecía en televisión cualquier cosa de Hollywood, el niño inmediatamente decía: yo quiero volver allá, y preguntaba constantemente: ¿cómo estarán mis hijos? Yo quiero volver a mi hogar, ese es mi hogar, esa es mi casa. En algún momento le dice a su mamá: mamá, yo quiero hablar contigo, quiero decirte algo que me está pasando. Yo siento que he vivido vidas pasadas. Tengo muchos recuerdos de muchas cosas de vidas pasadas. Su mamá empieza a impresionarse porque de niño, tan pronto sonaba algunas canciones, él empezaba a bailar exactamente bailes de la época y él decía que estaba en Broadway, que así bailaba él en Broadway. Pues su mamá empieza una serie de investigaciones. Le genera mucha duda y mucha curiosidad todo lo que está pasando con su hijo. Fue a la biblioteca y empezó a encontrar libros de Hollywood. Los lleva para su casa y se los muestra a su hijo, y en alguna fotografía el niño se reconoce al mismo. Le dice a la mamá: mamá, este soy yo. Esta personita que está aquí soy yo, y este es un amigo con el cual nos tomamos muchas fotografías ese día. Este hombre, luego de una investigación también porque no sabían cómo se llamaba, terminó siendo reconocido como Martin Martins. Martin Martins, un hombre que había sido actor en esa época en Hollywood. Y este niño, escuchen esto, preciados amigos, que es maravilloso, empezó a dar muchos datos: dónde comía, cuál carro tenía, empezó a hablar de que tenía una hermana menor y de una serie de referencias supremamente concretas. El doctor Tucker empezó la investigación. Se reunió, escuchen esto que es interesante, con la hija de Martin Martins. Esa persona que había vivido años anteriores, que había fallecido y que el niño decía que había sido él, había tenido una hija. Y el doctor Tucker va donde la hija con toda la información que este niño le había dado. Y esta mujer, que era la hija de Martin Martins, empieza a verificar, a decir: todo esto es cierto, y empieza a negar algunas cosas. Pero cuando empieza a negar, ella empieza a investigar si eso que estaba negando era cierto o no, y se encuentra con que era perfectamente real. Todo lo que este niño decía era una realidad. En dónde había vivido, sus gustos de comida, cuántas mujeres había tenido, y le hicieron, escuchen esto mis apreciados amigos, la misma prueba que le hicieron a Atlas. Le colocaron fotografías, todo para que él fuera reconociendo, y reconoció todo perfectamente igual. Todo perfectamente definido, todo perfectamente verificado. Hay un dato muy curioso que es importante que ustedes lo conozcan. Muchas de estas personas que cuando empiezan a verificar que han tenido vidas anteriores, les encuentran marcas, señales en su cuerpo muy similares a las personas que dicen que fueron en su vida pasada.
algunos lunares, algunas marcas, algunas cicatrices exactamente iguales que las personas que ellos dicen que fueron en su vida anterior, pues cuando van a mirarlas y las comparan son sorprendentes. El tercer caso, para terminar este programa de hoy, este espacio de hoy, es también un dato muy sorprendente. Se trata del caso del chico, del niño en ese tiempo, James Leninger. De niño, al igual que los dos casos anteriores, se despertaba llorando, se despertaba gritando, pero en este caso especial, él lo que hacía era que tiraba puñetazos, patadas, puños, como si estuviese encerrado de algo que él quisiera salir. Una noche, en una de esas tantas pesadillas, empieza a decir: aeronave derribada, aeronave en llamas, Little Man no puede salir, Little Man no puede salir. Su mamá sale corriendo, busca a su esposo, lo trae para que escuche todo lo que el niño estaba diciendo: aeronave en llamas. Cuando el niño se despierta, su mamá le pregunta: ¿qué es Little Man, mi amor? Y él dice: soy yo soy Little Man. ¿Cómo se llamaba Little Man? Y él dice: James, su mismo nombre. Su mamá le pregunta: ¿y ese James tenía amigos? Y él dice: sí, un amigo que se llamaba Jake Larson. Miren este dato que es supremamente curioso. Cuando lo llevaban de niño a los museos aéreos donde estaban exhibidos muchos aviones, un niño de corta edad, 3, 4 años, empezaba a hablar con propiedad de todos los aviones y de todas sus características técnicas de los aviones. Esto nadie se lo podía explicar. Cuando estaba jugando de niño con unos aviones, él siempre decía: yo fui piloto en mi vida anterior y un día me derribaron y morí. El padre le preguntaba a su hijo: mi amor, ¿pero quién le derribó su avión? Y él respondía: los japoneses, el sol naciente, ellos fueron los que me derribaron. ¿Y en dónde transportaban tu avión?, le pregunta el papá, y él dice: en un barco de nombre Natoma. Su papá queda sorprendido porque piensa que el Natoma es un barco japonés, pero cuando empieza a investigar se da cuenta que era un barco americano y que en ese barco solamente se había transportado una sola persona, en un solo piloto, y ese piloto había muerto en esa época de la guerra. También empezó a investigar y se dio cuenta que el dato que había dado su hijo de Jack Larson había sido el asistente en ese barco que el niño había nombrado el barco Natoma. El nombre del piloto que había sido derribado se llamaba James Houston. Escuchen esto: James Houston. Todos los datos que el niño había dado habían sido corroborados de nuevo. Y de nuevo se hace exactamente la misma verificación. Estos solamente son 3 casos de miles de casos que están documentados. Experiencias de personas que han vivido los mismos sucesos y que han narrado sus experiencias que luego han sido verificadas. Usted podrá seguirse preguntando si la reencarnación existe o no existe. En la medida que usted empiece a investigar y empiece a buscar, se va a dar cuenta que es la continuación de eso que nosotros hoy llamamos muerte, que no existe. La muerte no existe. Existe simplemente una transición, ese caminar en el proceso evolutivo. Y la reencarnación no es otra cosa más que la continuación de esa vida en la cual nosotros tenemos la responsabilidad de ir creciendo y evolucionando. Para cada uno de ustedes un abrazo muy especial. Sobre esto seguiremos hablando más adelante, pero hoy nos queda supremamente claro, muy claro, porque ustedes lo pueden investigar. Universidad de Virginia, Ian Stevenson, Jim Tucker, consulten ustedes, busquen información y se van a dar cuenta que estos seres humanos maravillosos, al igual que la doctora Elizabeth, todo sumado, nos va dando muestras que a través de esa serie de investigaciones por científicos, lo que es paranormal se nos va volviendo normal, y que eso que nosotros no creíamos y que no aceptábamos, poco a poco lo vamos viendo de una forma distinta. Se va eliminando el sufrimiento, porque ahora empezamos a entender que no hemos perdido a los seres que nosotros hoy estamos extrañando, porque se adelantaron en su proceso evolutivo. Entendemos que son seres espirituales como usted y como yo, que estamos viviendo las experiencias y que simplemente la vida es como un juego donde venimos, aprendemos lo que tenemos que aprender, o una escuela, y simplemente continuamos por el proceso para luego todos volvernos a encontrar. Un día todos nos encontraremos de nuevo y conversaremos en un plano completamente diferente algunas cosas que simplemente hoy no las logramos comprender. Un abrazo para todos, muchas bendiciones. Por favor, hagan de cada día de su vida el mejor día de sus vidas. Un abrazo.